Mi nombre es Elena Mora. Tengo 37 años. Y hasta hace 5 minutos, todos en la gala de la embajada creían que no era más que una camarera. El salón resplandecía con el oro diplomático. Las copas de champán tintineaban. Las cuerdas interpretaban algo costoso. Hombres en smoking y uniformes militares se erguían como pilares bajo la lámpara de araña. Me deslizaba entre ellos, inadvertida. Solo otra servidora vestida de negro. Solo otro rostro sin palabras tras unos guantes de hilo. Entonces lo oí a él, mi hermano, Esteban Mora, graduado en una universidad de élite, asesor de seguridad nacional y el favorito de cada cámara en 10 kilómetros a la redonda del ministerio. Estaba posado cerca del centro de la gala con su habitual círculo de sonrisas pulidas e influencia. Me vio y, como sabía que haría, sonrió, esa sonrisa fría y divertida que me perseguía desde la infancia. Luego se inclinó hacia el grupo a su lado y dijo en voz alta: «Esa es mi hermana, solo una camarera. Sin peligro alguno». La risa a su alrededor no fue cruel. Fue peor. Despectiva. Seguí moviéndome. Cabeza baja. Bandeja firme. Mi corazón no se aceleró. Ya nunca lo hace. No después de todo. No estaba allí por Esteban. Ni siquiera estaba allí por mí. Estaba allí porque la vida de un general de 4 estrellas corría peligro. Y yo era la única que lo sabía. El general de la cuadra estaba al fondo del salón, alto, condecorado, rodeado de ayudantes. Acababan de rellenar su copa de champán. La vi pasar de mano en mano, observé los dedos enguantados que la servían, vi el leve parpadeo en la expresión del camarero mientras se alejaba. Y entonces avancé. Mi bandeja estaba ahora vacía. Mis guantes estaban húmedos. Pasé junto a Esteban sin mirarlo y me acerqué al general. Él alzó la copa. Esta captó la luz justo en el ángulo preciso. Me incliné un poco, lo justo para que mi voz llegara, y susurré en un francés impecable: en voix pas, no bebas eso. La sala no se detuvo, pero sus ojos sí. Se clavaron en los míos. Todo lo demás se desdibujó durante un solo latido. Luego vino la pregunta, suave y pausada en francés. «¿Qué es ton indicatif? ¿Cuál es tu nombre clave?» Lo miré directamente a los ojos y respondí: «Cifra». Él no parpadeó. No habló. Simplemente dejó la copa sin probarla y asintió una sola vez al hombre que estaba a su lado. Dentro de mi guante, mis dedos se cerraron sobre la delgada placa que llevaba oculta bajo el uniforme de gala. Una placa de identificación que nadie podía ver, grabada con un nombre que nadie había pronunciado en voz alta en 3 años. Cifra. Tardaron exactamente 5 minutos. Las puertas del salón se abrieron de golpe como en una escena de película de guerra. La policía militar armada irrumpió, rápida, clínica, inconfundible. Los invitados se quedaron gélidos. Los tenedores suspendidos en el aire. Las conversaciones murieron. Luego el silencio dio paso a los jadeos. No venían a por mí. No tocaron a De la Cuadra. Pasaron por delante de Esteban y se detuvieron detrás de su superior, Álvaro Vite, director de sistemas de datos estratégicos. «Señor Vite», dijo un oficial con frialdad. «Queda detenido por espionaje y transferencia no autorizada de inteligencia militar clasificada». El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó con más fuerza que el cuarteto que tocaba en la esquina. El rostro de Esteban se quedó sin color. Esto debe ser un error», dijo él. «Es un oficial condecorado. Esto es un malentendido». Juan dio un paso al frente, un rostro que Esteban reconocería de clave de cristal, de hace 3 años. Solo que ahora no era un simple colega. Era el agente al mando en la escena. «No hay error», dijo Juan, sin apartar la vista de Vite. «Llevamos escuchando 3 años, y Cifra acaba de confirmarlo». Yo no hablé. No miré a Esteban. En su lugar, me quité el auricular del oído,
Lo dejé en la mesa más cercana junto al champán intacto y salí. Nadie me detuvo, porque en ese momento, ya no era solo una camarera. Era el eco de un secreto que habían intentado borrar. Y acababan de descubrir qué sucede cuando descartas a una mujer silenciosa que nunca dejó de escuchar. Hace 3 años, formaba parte de una unidad de élite de ciberinteligencia llamada Clave de Cristal. Un nombre que nadie fuera del ministerio debía oír jamás. No éramos soldados. Éramos arquitectos del silencio. Del tipo que no vestía uniforme. Del tipo que libraba guerras a través de señales, puertas traseras y códigos enterrados a 6 cortafuegos de profundidad. Mi cargo significaba poco en el papel. Solo otra analista de inteligencia. Pero tras aquel escritorio, yo era cifra. No solo un nombre clave, sino un cortafuegos en forma humana. Todo empezó un lunes lluvioso, el tipo de mañana que hace que los secretos pesen más. Detecté una anomalía en los registros de paquetes, un patrón, un sangrado invisible en el sistema, como si alguien abriera una vena lo justo para drenar un hilo de datos cada vez. Al principio, supuse que era ruido, pero los metadatos decían lo contrario, con marca de tiempo, geolocalizados, ocultos tras capas demasiado precisas para cualquier brecha de bajo nivel. Lo informé a nuestro jefe de seguridad interna. Esperaba preguntas, quizá incluso silencio. Lo que no esperaba era que me borraran. En 48 horas, mi acceso al sistema fue restringido. En 72, fui citada a una sala blanca y pulida por 3 hombres de traje que nunca había visto. Uno era de asuntos internos. Me informaron que había gestionado mal datos seguros, que se había producido una filtración rastreable bajo mi usuario, que esto comprometía la integridad de una operación clasificada en curso. Pedí ver los registros. Se negaron. Pedí presentar una impugnación formal. Me dijeron que era innecesario, porque esto no era una investigación. Era una expulsión. Honrosa, dijeron, como si fuera un acto de generosidad. Sin juicio, sin defensa, solo silencio. Metí mis pertenencias en una caja de cartón que no me pertenecía. Juan, la única persona en esa sala que alguna vez me había llamado amiga, nunca me miró a los ojos, nunca pronunció palabra. Al llegar a mi coche, encontré un sobre encajado bajo el limpiaparabrisas. Sin dirección de remitente. Dentro, una llave, vieja, de latón, desgastada, y una sola tira de papel. Necesitarás esto cuando llegue el momento de recordar. Reconocí la letra. Era de mi padre. Conduje 6 horas hacia el norte, al último lugar al que él llamó hogar. Una cabaña cerca del lago Alisiano, abandonada durante años. Me llevó tiempo localizar la cerradura oculta bajo unas tablas sueltas bajo la cocina. Dentro, una caja de madera, pesada, intacta. No la abrí de inmediato. Simplemente me senté con ella, dejando que mis dedos recorrieran las ranuras. No había oído la voz de mi padre en más de una década. Murió de uniforme, un hombre reservado, condecorado en secreto. Nunca hablábamos mucho, pero siempre intuía sin preguntar cuando estaba yo destrozada. Abrí la caja la tercera noche. Dentro, una sola cinta de casete, analógica, real, y una nota. Para Elena, por si el mundo olvida quién eres. No tenía un reproductor de cintas ese día, pero comprendí una cosa. Esto no era un accidente. Esto no era sentimentalismo. Era un mensaje en el que nunca confió lo suficiente en el mundo como para decirlo en voz alta. En ese momento, no lloré. No grité. Simplemente me di cuenta de algo que ningún tribunal, ningún traje oficial y ningún hermano mío habían entendido jamás. Si creían que podían reescribir mi historia borrando la verdad, habían subestimado lo único que nunca olvidé cómo hacer. Descodificar el silencio. Y no había hecho más que empezar. Juan no se despidió el día que me fui de Clave de Cristal. Se quedó en la esquina de la sala de operaciones, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la pantalla de la terminal como si ésta guardara el significado de la lealtad.
Juan y yo habíamos sido compañeros durante 5 años, descodificando patrones que nadie más podía percibir. Era brillante con los sistemas, un genio silencioso, pero en aquel momento no dijo nada. Ese silencio dolió más que cualquier acusación que los tipos de traje y asuntos internos hubieran lanzado contra mí. Recuerdo haber mirado atrás una vez antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Esperé a que asintiera, a que ofreciera alguna señal de que me creía. No lo hizo. Su rostro estaba en blanco, aunque noté un leve movimiento en su mandíbula, como si quisiera hablar pero se tragara las palabras en su lugar. Durante los meses siguientes, repetí esa imagen en mi mente, preguntándome si Juan había dudado de mí o si el miedo había silenciado su voz. Tal vez ambas cosas. Luego está Esteban, mi hermano mayor. Si el silencio de Juan fue doloroso, la voz de Esteban era un arma. Él es el hijo de oro de la familia Mora. Un graduado de una universidad de élite con un título en Relaciones Internacionales, un currículum impecable y una carrera que irradia éxito. Esteban cree en las victorias visibles, ascensos, medallas, aplausos. Siempre ha creído que lo que yo hago, o hacía, estaba por debajo de eso. Para él, mi servicio en Clave de Cristal era solo otra ocupación extraña. Nunca conoció los detalles. Nunca le importó lo suficiente como para preguntar. Elena, deberías haber ido a la universidad como todos los demás, me dijo una vez tras el funeral de nuestra madre. En lugar de eso, has estado perdiendo el tiempo con lo que sea que hagas. No sabía que yo había sido Cifra, la sombra tras incontables ciberoperaciones que evitaron que detonaran bombas, que colapsaran redes y que agentes extranjeros robaran secretos. Salvaba vidas desde una pantalla. Pero a los ojos de Esteban, yo seguía siendo solo su hermana pequeña sin un título. Esteban florece en lugares como las galas de embajadas, donde el aire transporta colonias caras y negociaciones de poder susurradas. Yo las evito como la peste. Pero allí de pie esa noche en Bruselas, disfrazada de camarera con una bandeja de champán, sentí una calma extraña. Las palabras burlonas de Esteban, solo una camarera, solo alimentaron el fuego que había estado cargando durante años. Conservo un único recordatorio de quién soy realmente. Mi placa de cifra. Es una pequeña placa metálica, no más grande que una chapa de identificación militar, pero grabada profundamente con esa única palabra, cifra, en letras tan finas que casi desaparecen bajo la luz. Me la entregó mi comandante de unidad el día que desmantelamos la mayor amenaza a la que se había enfrentado Clave de Cristal. Esto no es para tu cuello, me dijo. Esto es para tu corazón. Manténla cerca. La he llevado en el bolsillo interior de mi chaqueta desde entonces. Incluso cuando me expulsaron, incluso cuando me sentí como nada más que tecnología vieja descartada, mantuve esa placa junto a mi pecho. Algunas noches, presionaba mi pulgar sobre las letras hasta que podía sentir las ranuras. Me recordaba que una vez había sido alguien. El silencio de Juan tras mi partida se convirtió en una sombra que me perseguía a todas partes. Meses después de mi expulsión, recibí un único correo electrónico cifrado de una cuenta anónima. El mensaje contenía solo 5 palabras: no confíes en nadie, ni en mí. Supe que era de Juan. Su huella estaba en la frase, el tono cortante, el espaciado preciso. Me estaba advirtiendo, pero también confesando su propio miedo. Fuera lo que fuese lo que yo había descubierto en aquellas filtraciones de datos, no era un simple fallo. Era algo más grande, algo que él tenía demasiado miedo de confrontar. Mientras tanto, Esteban se volvía más ruidoso en su desprecio. Cada reunión familiar se convertía en un interrogatorio sutil. ¿Sigues sirviendo copas o has encontrado un trabajo de verdad? Se reía como si fuera una broma inofensiva, pero yo lo conocía bien. Necesitaba sentirse superior porque no me entendía. Quizás no quería hacerlo. La gala no era la primera vez que Esteban me subestimaba, pero fue la primera vez que presenció mi verdadero rostro, no la cifra uniformada de Clave de Cristal, sino la mujer que llevaba tanto la traición como la claridad dentro de ella. Esa noche,
Mientras deslizaba mis dedos sobre la placa de cifra bajo mi blusa, me hice una promesa silenciosa. No solo sobreviviría a su silencio y a su juicio. Me elevaría sobre ello. Me aseguraría de que comprendieran que la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es la persona más silenciosa de la sala la que lo cambia todo. 3 años. Ese es el tiempo que la caja permaneció intacta, enterrada bajo las tablas del suelo de la cabaña de mi padre. Sus bordes de latón se opacaron con el tiempo, su peso creció silenciosamente en mi memoria. Me la llevé a casa el día que dejé clave de cristal. Una compañera silenciosa para mi exilio. No la abrí entonces. No estaba lista. Pero eso cambió después de Bruselas. Esa noche, tras el arresto, después de alejarme de una sala que finalmente me había visto, regresé a casa. El silencio de mi apartamento se sentía diferente, no opresivo como antes, sino expectante, como si algo estuviera esperando. Saqué la caja del fondo de mi armario, con el polvo adherido a sus bordes como viejos arrepentimientos. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino por el peso de lo que finalmente podría revelarse. Me senté en el suelo y la abrí. Dentro, el casete, todavía intacto, todavía etiquetado con la letra de mi padre. Para Elena, por si el mundo te olvida. A su lado, una fotografía, en blanco y negro, descolorida. Mi padre de uniforme, junto a un hombre que no reconocí. Alto, de hombros estrechos, vistiendo un traje en lugar de ropa de campaña. Ambos sonreían, aunque ninguno parecía feliz. Recuperé el reproductor de cintas que había descubierto años antes en un rastro de Segovia, una reliquia antigua comprada sin propósito en aquel momento. Quizás alguna parte de mí siempre supo que llegaría este día. Deslicé la cinta y pulsé el botón de reproducción. Estática al principio, suave, crepitante, íntima. Luego llegó su voz. Elena, si estás oyendo esto, ya no estoy. Nunca tuve la oportunidad de contártelo todo. En parte porque no confiaba en que el mundo escuchara. Principalmente porque no quería verte sufrir como yo lo hice. No respiré. Solo escuché. Sé que te echaron. Sé que no fue culpa tuya. A mí me pasó lo mismo hace años. A mí también me borraron, no porque fallara, sino porque encontré algo que no debía ver. Se me cerró la garganta. Cifra no nació para la represalia. Nació para descodificar. Tu trabajo no es destruir a las personas que te silenciaron. Es revelar las verdades que enterraron. La cinta volvió a sisear, como si su voz tuviera que luchar a través del tiempo para llegar a mí. En mis últimos meses, rastreé algo. Un canal, cifrado. Estaban filtrando datos a alguien enterrado dentro de nuestras propias murallas. Lo rastreé hasta la división de Vite, pero no pude probarlo. Mi corazón se detuvo. Vite, el jefe de Esteban, el hombre al que se habían llevado esposado en la gala de la embajada. Hay un segundo archivo. Lo dejé oculto. Encontrarás la clave bajo la foto de esta caja. No está terminado. Yo no pude acabarlo, pero tú sí. Levanté la fotografía. Detrás de ella, pegada al panel de madera, había una tarjeta micro SD sellada en papel de aluminio. La sostuve a contraluz. La etiqueta llevaba una palabra: cenizas. Sabrás qué hacer con ella, pero no lo hagas sola. Puede que Juan se haya quedado en silencio, pero conoce la arquitectura. Lo necesitarás. Hubo una larga pausa, del tipo que me hizo preguntarme si la cinta había terminado. Luego, suavemente, siempre supe que serías mejor que yo, Elena. No más ruidosa, sino mejor. Clic. La cinta se detuvo. El carrete giró un momento más y se hizo el silencio. Me quedé sentada en el suelo mucho tiempo. Durante años, creí que mi padre murió sin saber en quién me convertí, sin entender el daño que me habían hecho. Pero lo sabía. Vio lo que se avecinaba. Y dejó un rastro, uno que conducía directamente de vuelta a las sombras de las que me habían obligado a salir.
Inserté la tarjeta micro SD en mi terminal segura. La pantalla cobró vida. Una sola carpeta, con fecha de 15 años atrás, cifrada con la arquitectura de clave de cristal. La reconocí al instante. Dentro, registros de paquetes, fragmentos de correos electrónicos, transcripciones de chats. Algunos estaban incompletos. Otros, dañados. Pero quedaba lo suficiente para contar una historia, una que había empezado mucho antes de que yo me uniera a Clave de Cristal. Una que mencionaba nombres, fechas, rastros de IP, todo un ecosistema de silencio. Y enterrado en los registros, un solo archivo de audio. Lo reproduje. Era la voz de Vite, inconfundible. Ella no es una amenaza. Solo es un recurso de apoyo. Que ella cargue con la culpa. Nadie la creerá sin un cargo importante. Ese fue el día en que decidieron que me borrarían. Y ese fue el momento en que decidí que nunca más volvería a guardar silencio. El archivo de audio de la tarjeta micro SD no estaba completo. Se abría con nitidez, la voz de Vite, nítida y arrogante, tal como lo recordaba. Lo escuché 2 veces, luego 3. A la 4ª reproducción, noté algo, un hueco. No el tipo de silencio que surge cuando alguien se detiene a pensar. Era un artefacto de compresión, una pausa manipulada. Demasiado perfecta, demasiado limpia. Exactamente 2,4 segundos de estática, como una incisión quirúrgica en una conversación que debería haber fluido con naturalidad. Alguien había editado la grabación. Me eché hacia atrás en la silla, mirando la forma de onda. Mi padre no había hecho esto. Él nunca me habría enviado un archivo mutilado. Eso significaba que alguien más lo hizo, ya fuera durante la transferencia o después de su muerte. Y quienquiera que fuese, no quería que yo escuchara lo que seguía. Ese tipo de edición requiere precisión, acceso, motivo y una arrogancia que asume que el borrado no vendrá a buscar. No estaba enfadada. Ni siquiera estaba sorprendida. Pero estaba decidida. Hay un hombre, fuera del radar, ilocalizable, que me debía la vida. Se hace llamar Ion. Su nombre real es un fantasma. No importa. Cruzamos caminos en Marrakech hace 7 años. Lo saqué de un túnel de datos comprometido apenas segundos antes de que un ataque de dron arrasara el callejón que ocupaba. Nunca lo olvidó. La gente como él no lo hace. Me puse en contacto de la única forma en que siempre nos habíamos comunicado, a través de un servidor muerto tras el sitio web de una ONG desaparecida, mediante un puerto oculto enterrado en los registros de DNS. Subí el clip de audio y dejé un mensaje. Estática donde antes vivía la verdad. Necesito restaurar una voz. Cifra. Respondió en 22 minutos. No pensé que volvería a saber de ti. Sigues salvando el mundo con sintaxis. Dame un día. Sonreí por primera vez en semanas. Mientras Ion trabajaba, miré por la ventana. Abajo, el tráfico se movía como venas por la ciudad, silencioso, constante, decidido. Seguí pasando mis dedos sobre la placa de cifra, el metal frío dándome arraigo. Mi padre me dijo una vez, cuando la verdad es borrada, lo único que queda es quien se atreve a recordar. Esa frase me había perseguido durante años, pero ahora se sentía como un código, un recordatorio de lo que él sabía y de lo que creía que yo era capaz de hacer. 24 horas después, recibí un único archivo de audio y un mensaje descifrado. Tenías razón. Estaba enmascarado en la capa 3, incrustado en el rango de frecuencia ultrasónica, oculto como un fantasma. Saqué lo que pude. Advertencia, es turbio. Reproduje el archivo. La misma grabación, esta vez sin interrupciones. Los 2,4 segundos perdidos estaban restaurados. Era una voz que no había anticipado. Esteban. Ella no es una amenaza. Solo es un recurso de apoyo. Que ella cargue con la culpa. Nadie la creerá sin un cargo importante. Luego la voz de Esteban, clara como el día.
La enterramos discretamente, o toda la operación quedará comprometida. Vite respondió, de acuerdo. No sabe lo suficiente para ser peligrosa, pero sí demasiado para mantenerla. Mis pulmones se tensaron. Esteban lo había sabido. No se había limitado a burlarse de mí por ignorancia. Había estado involucrado. Había estado al lado de los hombres que me borraron y no dijo nada. Peor aún, había ayudado a escribir el guión. Mi propio hermano. El mismo que se había reído de mí en las cenas familiares. El que había brindado con champán en galas de embajadas mientras yo me desvanecía en la oscuridad. El que le había dado la mano a Vite como si su integridad fuera heredada e incuestionable. Todo una máscara. Escuché de nuevo, y otra vez. Quería que las palabras perdieran su poder, pero no fue así. Cada vez que las oía, tallaban algo nuevo en mí, no rabia, no venganza, sino algo más frío y afilado. Claridad. Esto ya no se trataba de traición. Se trataba de exposición, de la verdad. Y no iba a gritarlo desde los tejados. Iba a susurrarlo precisamente donde resonara más fuerte. Donde las reputaciones vestían traje y las mentiras llevaban medallas. Pero primero, necesitaba completar el puzzle. Y para eso, necesitaba al único hombre que una vez había apartado la mirada. Juan. El teléfono sonó poco después de medianoche. No mi línea personal. La otra, la que no había usado desde que dejé la red de cifra. Era una señal cifrada, de grado militar, del tipo que no deja rastro, del tipo que solo suena cuando alguien con una autorización seria quiere ser escuchado. Lo miré fijamente durante 3 segundos antes de responder. Elena Mora. La voz al otro lado me era desconocida, pero calmada y precisa. Acento nacional, mesurado, como si hubiera sido entrenado para hacerte confiar en lo justo para olvidar que nunca dio su nombre. Hemos estado monitoreando la reconstrucción de señal que realizó. La recuperación del segmento enmascarado de la capa 3. Impresionante. Eso activó alarmas en mi mente. La única persona con la que había compartido eso era Ion, y él era un fantasma. ¿Quién habla? Nombre clave, raíz gris. Hablo en nombre de un Consejo de Supervisión Conjunta de Defensa y 2 antiguos miembros del Tribunal Independiente de Clave de Cristal. Eso se ganó toda mi atención. Raíz Gris continuó, creemos que los archivos que descifró son parte de una filtración de datos mayor vinculada a una secuencia clasificada, inactiva por mucho tiempo, ahora reactivada a través de un nodo con nombre clave límite de ópalo. También creemos que el general Vite no actúa solo. No dije nada. No necesitaba ánimos. Ya tenía mi atención. Necesitamos ojos en un lugar. Bruselas. Estará bajo cobertura no oficial. Estatus civil. Nivel de personal. Se le entregará un informe sellado a través del canal Prisma. Exhalé lentamente. La embajada. ¿Cuál es la tapadera?, pregunté. Hubo la más mínima pausa. Asistirá como apoyo de hostelería para la gala de reconocimiento militar de la embajada. Etiqueta. Autorización total de vigilancia. No intervendrá a menos que se active el disparador. Por supuesto, un fantasma vestido de camarera. Casi me río. No me había puesto un uniforme en 3 años. Ahora llevaría uno que servía copas. ¿Cuál es el disparador? Otra pausa. Un brindis. Si de la cuadra bebe de la copa que le ofrece Vite, retírese. Si no, se reanuda el protocolo cifra. Debe grabarse confirmación de audio. Y Esteban, sigue siendo un comodín, pero está unido al séquito de Vite. Si él la expone, cortamos el hilo. Asentí, aunque él no podía verme. No necesita responder ahora, pero si acepta, vaya a la puerta de la estación de Atocha mañana a las 6 de la mañana. Habrá un hombre con un ejemplar de El País en su mano izquierda. Diga, no atrapamos lo que no nombramos. Él se encargará del resto. Clic.
La línea se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, dejando que el silencio se expandiera a mi alrededor. Esto no era simplemente una misión. Era una trampilla hacia todo lo que había intentado sellar. Vite. Esteban. De la Cuadra. Esto ya no era solo sobre venganza, era una podredumbre sistémica. Y alguien ahí fuera finalmente quería iluminarla, o usarme a mí como cerilla. Abrí mi cajón, saqué el cinturón táctico negro y deslicé la placa de cifra en la tela junto a mi pecho. Sentí como si nunca se hubiera ido. Cogí mi teléfono desechable y envié una palabra al número que yo no había usado, raíz gris. 2 minutos después, respondió, si se han puesto en contacto, es que están desesperados. Sé más aguda de lo que esperan. No dormí esa noche. Pero cuando llegó el amanecer, estaba en la estación de Atocha, y estaba lista. El apartamento estaba en silencio, salvo por los suaves clics del equipo siendo probado. Lo coloqué todo sobre la mesa como lo había hecho antes, solo que esta vez, la misión no estaba autorizada. No oficialmente. Primero, el auricular microdireccional, lo bastante pequeño para ocultarse bajo la línea del cabello, lo bastante sensible para captar susurros a través de un salón de baile. Lo calibré en el canal Delta 4, seguro. Luego vino la cámara estenopeica, cosida justo bajo el cuello de mi uniforme de gala, disfrazada de botón estándar. La señal se enviaría a través de un repetidor que John me había ayudado a configurar, aprovechando el sistema en la nube de una empresa de catering, oculto a plena vista. Me puse el reloj en la muñeca. Parecía ordinario, minimalista, barato. Pero tras su esfera analógica había un sensor de vibración sincronizado con mi propio pulso. Si algo salía mal, 3 toques firmes activarían el código de emergencia. Lo último fue la placa de identificación, solo una chapa de plata cepillada, en blanco. La miré fijamente, cogí el punzón de grabado. Por tercera vez en mi vida, grabé las mismas 5 letras. CIFRA. Un trazo cada vez. De la forma en que mi abuela me había enseñado a escribir cuando mis manos eran demasiado pequeñas para sostener un lápiz con firmeza. El metal siseó mientras tallaba, una pequeña rebelión escrita en cromo. Esto no era simplemente un nombre clave. Era una firma, una historia, una promesa. Mientras soplaba el polvo metálico de la placa, mis manos se quedaron quietas. Un recuerdo flotó, suave y vívido. Tenía 6 años, acurrucada en el solarium de mi abuela sobre una manta de lana, mientras el resto de la casa zumbaba con invitados. No había pronunciado una frase completa en más de un año. El especialista lo llamaba mutismo selectivo. Mi madre lo llamaba terquedad. Pero mi abuela entendía el silencio. Colocó un viejo diccionario de francés encuadernado en cuero en mi regazo. Sin dibujos, solo palabras. El lenguaje es uno solo, susurró ella. No necesitas hablar para entender. Pasamos horas con ese libro. Ella señalaba una palabra, la decía suavemente y esperaba. Cuando finalmente le devolví el eco, solo una vez, ella no celebró ni lloró. Sonreí como si yo acabara de hacer algo sagrado. El lenguaje se convirtió en mi ventana, no una herramienta para conversar, sino una clave para descodificar el mundo. Aprendí francés antes que español, no a través de aulas o libros de texto, sino mediante la paciencia de una mujer que hablaba lo suficientemente bajo como para hacerme sentir segura. Años más tarde, cuando el programa Cifra evaluó a los candidatos por su agudeza lingüística, aprobé en 26 dialectos. Pero aquel primero, el francés que mi abuela me enseñó, era en el que confiaba cuando el mundo se sentía mal. Y era el que usaría ahora. De vuelta en el presente, terminé de guardar el equipo en un maletín negro. Cada pieza tenía su lugar, su propósito. Antes de cerrar la cremallera, estudié la placa de identificación una última vez. Pasé el pulgar por las letras, los bordes aún estaban afilados. La prendí al lado izquierdo de mi uniforme, el lado más cercano al corazón. Parecía una identificación de personal cualquiera. Pero no lo era.
Era una advertencia. Una última comprobación. Pelo recogido. Zapatos planos y silenciosos. Raya del uniforme impecable. Expresión facial neutra. Nadie en esa gala me recordaría. Ese era el punto. Debía ser invisible, irrelevante, inofensiva. Pero de lo que no se daban cuenta era de que la invisibilidad era su propio tipo de armadura. Y el silencio, ese siempre había sido mi arma más letal. Cerré el maletín y miré el reloj. 7:05, la última convocatoria para el equipo de catering era a las 8 en punto. Por la mañana, alguien en esa sala lamentaría haberle entregado un micrófono a mi hermano. Y yo no necesitaría alzar la voz, solo una copa. Los suelos de mármol brillaban bajo lámparas de araña que habían presenciado más traiciones que celebraciones. La sala olía a cera de cítricos, brandy añejo y tensión diplomática. Entré por el pasillo del personal, una silueta sin nombre vestida de negro. Mi uniforme estaba planchado pero era olvidable, mi bandeja firme, mi postura entrenada. Nadie miró dos veces. Ese era el plan, hasta llegar a Esteban. Estaba cerca del ala este, traje oscuro, medallas prendidas, con la mano apoyada en un vaso de bourbon como si fuera dueño del aire que lo rodeaba. 3 años desde que compartimos una habitación, y ni una sola vez en ese tiempo había intentado contactarme, ni tras mi expulsión, ni tras la investigación, ni siquiera tras el funeral de nuestro padre. Se rió de algo que dijo el hombre a su lado, inclinando la cabeza lo justo para verme. Observé la pausa, el cálculo tras sus ojos. Entonces llegó. Elena. Me giré lentamente, profesional, sosteniendo su mirada sin perder el ritmo. Su voz subió una octava, lo suficiente para que los invitados cercanos oyeran. Mi hermana, no sabía que dejaban entrar a operativos de clave de cristal en el catering. El hombre a su lado soltó una risita. Inseguro. Esteban se acercó, entornando los ojos con una curiosidad fingida. No, espera, es cierto. Ya no eres uno de ellos, ¿verdad? Ahora eres solo una camarera. Dejó que las palabras colgaran en el aire como perfume. No me inmuté. Había entrenado para este momento con más rigor que para cualquier operación de campo. ¿Desea champán, señor?, pregunté. Su sonrisa se ensanchó. Sigues con los modales. ¡Qué desperdicio! Moví la bandeja ligeramente hacia los otros invitados, alejándola de su copa. Intencionado. ¿No bebes esta noche?, preguntó él. ¿Temes derramar secretos clasificados en el ponche? Risas, educadas, inciertas. El tipo de risas que la gente ofrece cuando siente que se espera que lo haga, pero no está del todo segura de por qué. Incliné la cabeza lo justo para mantenerme en el papel. No lo suficiente para quebrarme. Disfrute de su velada. Y me di la vuelta. Mientras me alejaba, el pulso en mi muñeca vibró una vez, luego 2. Canal Delta 4, seguro, activo. La voz de John apenas audible en mi auricular, ¿estás bien? Presioné el lateral de mi dedo contra la carcasa. Una afirmación silenciosa. Pero por dentro, los recuerdos llegaron como cristales rotos. La sala de vistas. El veredicto del tribunal. Esteban negándose a mirarme a los ojos mientras firmaba los papeles. Nuestra madre llorando ante una bandera doblada. Y yo observándolo todo con una quietud que confundieron con apatía. No estaba rota entonces, solo observaba. Y ahora tenía un asiento en primera fila para el teatro que él había ayudado a montar. Me moví por la sala, bandeja equilibrada, mirada aguda. Memoricé posiciones, salidas, rotaciones de guardias, patrones de seguridad. Vite reía cerca del escenario. De la cuadra, a 10 pasos a la izquierda, ya sostenía una copa medio llena. Esteban se dirigió hacia ellos, todavía sonriendo, todavía ajeno. Me deslicé tras la cortina que llevaba al pasillo de servicio trasero y comprobé la señal. Todo en verde. Pero mi mano se detuvo sobre la placa de identificación,
solo por un segundo. Me había llamado camarera, como si me hubieran degradado, como si el servicio fuera algo de lo que avergonzarse. Pero él nunca supo lo que significaba servir en silencio, proteger sin reconocimiento, sangrar sin una medalla. Que se ría. Que se regocije. Porque en 5 minutos, la sala dejaría de reírse. Y finalmente vería quién era yo realmente. No la hermana que seguía órdenes. No la soldado que cargó con la culpa. Sino la cifra que nunca vio venir. Siempre decían, los datos dejan huellas. También los ladrones, pero solo si estás entrenado para notar el suelo que pisan. Mientras la orquesta derivaba hacia un vals de Strauss y las risas de champán tintineaban al fondo, me moví en silencio por los pasillos laterales de la gala. La iluminación era cálida, pulida e ideal para el engaño, y alguien se había esforzado mucho para ocultar el suyo. Lo noté primero con la bandeja, una sutil discrepancia en la etiqueta. El logotipo del catering grabado bajo el borde del cristal no coincidía con el lote que nos habían asignado. El decantador tenía una línea de vaho ligeramente más baja que el llenado reglamentario. Una de las botellas había sido resellada sin cuidado. Alguien había hecho una sustitución. Pero eso no era todo. Vite, el superior de Esteban, conversaba de nuevo con De la Cuadra. Nada inusual, salvo que los hombres que los flanqueaban eran supuestamente consultores civiles de datos integrados para la alineación de redes internacionales. Eso indicaba la lista de invitados. Reconocí a 2 de ellos de inmediato. El tercero me hizo detenerme. Era alto, rubio y proyectaba el tipo de confiabilidad que en sí misma era una advertencia. Llevaba una corbata azul cobalto, suave, compuesta, pero yo lo conocía. Años antes, durante mi primer año en Clave de Cristal, me asignaron rastrear la filtración de metadatos en 3 nodos de la OTAN comprometidos. Ese hombre, el que ahora reía cerca del general, había sido discretamente retirado de la célula tecnológica de Berlín por desalineación interna, que era el código para haber sido pillado desviando subrutinas. El escándalo se enterró. Sin cargos formales, solo un traslado. Y, sin embargo, aquí estaba, plenamente acreditado, sosteniendo un USB de seguridad con la misma naturalidad que una unidad de memoria llena de fotos de vacaciones. Ahí fue cuando mi pulso cambió. Incliné mi bandeja apenas un poco. El micrófono de mi cuello emitió un rápido pitido. Ion también lo había notado. ¿Ves eso?, susurró. Corbata cobalto confirmada, respondí por lo bajo. Me detuve brevemente junto a una columna de espejos, usando su superficie para observar al grupo de la Cuadra. Entonces lo capté. Vite sacó un pequeño estuche negro de su chaqueta interior y se lo entregó al hombre de la corbata cobalto, quien lo intercambió por uno idéntico. Parpadeé 2 veces. Un intercambio clásico, transferencia física de datos a la antigua, diseñada para burlar la vigilancia básica. 2 unidades, carcasas idénticas, una con registros basura, la otra con conjuntos de claves de cifrado en bruto. Se me encogió el estómago. Si esas claves coincidían con lo que sospechaba, esto no era solo maniobra política. Estaban desmantelando sistemas, vendando los ojos a los aliados protocolo por protocolo. Avancé 3 pasos. Vite se giró y me miró a los ojos. Por un momento me pregunté si podía ver más allá del delantal y la bandeja. No pudo. Asintió con desdén y se dio la vuelta. Esa arrogancia le costaría más que su acreditación. Me moví hacia la barra lateral, dejando la bandeja mientras ajustaba el auricular. Raíz gris, susurré. Recibido, respondió una voz nítida. USB confirmado. Identificación visual de cobalto, antigua célula tecnológica de Berlín. Carga probable en tránsito. Procedan según lo planeado. Exhalé lentamente. Aún no necesitaba romper la cobertura. Pero no tardaría mucho. De vuelta en el salón, De la Cuadra alzó su copa de nuevo, rodeado de hombres que sonreían demasiado y hablaban demasiado poco. Esteban estaba ahora junto a Vite,
saboreando visiblemente la proximidad al poder. Parecía orgulloso, pero el orgullo hace más ruido que las pruebas, y las pruebas eran lo que yo guardaba en mi silencio. Me coloqué en posición. Las luces se atenuaron ligeramente mientras un pianista comenzaba la siguiente pieza, algo en si menor, inquietante. Al pasar una bandeja de espejos a otro invitado, capté mi reflejo. Todavía la camarera. Pero tras el cuello, cerca de mi corazón, la placa de cifra ardía fría contra mi piel. Que me subestimen. Eso era parte de la trampa. De la Cuadra levantó la copa, no de forma casual, sino ceremonial. Sus movimientos eran precisos, como si cada gesto hubiera sido ensayado y sincronizado con un reloj invisible que solo él y la historia podían leer. La sala se silenció un latido mientras sus dedos rodeaban el tallo de cristal, con el líquido del interior captando un destello de la lámpara. Estaba a punto de beber. Di un paso adelante. Mis zapatos no hicieron ruido. Mi bandeja ya no llevaba copas. Mi delantal estaba impecable, mi placa intacta, pero mi pulso, controlado. Una respiración profunda. Un recuerdo del momento en que dejé de estar en silencio. No me vio acercarme. Los hombres como él rara vez lo hacen. Me puse a su lado, lo bastante cerca para que su equipo de seguridad lo notara, pero no lo suficiente para activar el protocolo. Me incliné un poco, como lo haría un servidor. Y susurré en un francés impecable, en voice pass, no bebas eso. El tiempo se detuvo. No se giró del todo, solo se quedó gélido. Un destello cruzó sus ojos. No pánico, aún no, sino reconocimiento. Una sola sílaba en la lengua adecuada puede desbloquear recuerdos que ningún código logrará jamás. «¿Qué es ton indicatif?», dijo en voz baja. «¿Cuál es tu nombre clave?». Respondí sin vacilar, cifra. Me miró de verdad por primera vez, su mirada atravesando el disfraz, el delantal, la fachada de servidumbre. El comandante resurgió en él. Años de guerra, traición y traición sobre traición grabados en las líneas bajo sus ojos. Y entonces, el cambio. Dejó la copa, no bruscamente, no con miedo, sino con deliberación, como si el propio cristal se hubiera vuelto radiactivo. Me quedé quieta. Uno de sus ayudantes se movió, dispuesto a interrogar. De la Cuadra levantó una mano. El ayudante se congeló. La música se desvaneció en un murmullo de fondo. Las risas distantes se amortiguaron. Se inclinó, apenas ladeando la cabeza. Su francés era impecable, frío y familiar. ¿Desde cuándo has estado inactiva? Clave de cristal. Desde clave de cristal. Pasó un latido. Se enderezó la solapa y levantó la barbilla. Vite, llega tarde. Vite, está en peligro. Otro suspiro. Otra orden silenciosa de sus ojos. Uno de los hombres a su lado asintió y se disolvió entre la multitud. De la Cuadra se giró ligeramente, bloqueando la línea de visión de Esteban y Vite. ¿Quién más lo sabe?, preguntó, esta vez en español. Suficientes, respondí. Miró hacia el escenario, luego de vuelta a la bebida. Comprometieron la red diplomática. Asentí. La carga ya está dentro, intercambiada mediante relevos USB. Alguien está a punto de activarla. No estoy segura de si usted es el objetivo o la distracción. Me estudió, sopesando el silencio como si fuera artillería. Pensé que cifra era un archivo fantasma. Solemos serlo, dije. Por un momento, nada se movió. Luego, un movimiento de su mano. Su equipo cambió de formación. Uno susurró a su puño. El otro escaneó las salidas. Sabía lo que eso señalaba. La gala estaba a punto de convertirse en una trampa. Solo que no para mí. ¿Te reconocerán?, preguntó. No hasta que sea demasiado tarde. Asintió una vez, casi con respeto. Siempre fuiste mejor de lo que te reconocieron. Eso me detuvo un segundo.
No por el cumplido, sino por quien no lo había dicho. ¿Quién nunca lo haría? Esteban seguía presidiendo la barra oeste, riendo como un hombre que creía que ningún secreto podría superar su sonrisa. Pero la verdad ya lo estaba rodeando. Y la copa que no había visto alzar nunca sería consumida. Me giré para irme. La voz de la cuadra me siguió como una sombra. Cifra. Dígame, señor. No vuelvas a desaparecer. Hice una pausa. Solo si dejan de fingir que nunca existí. Y volví a caminar entre la multitud, invisible, observadora, lista. En el momento en que la última sílaba salió de los labios de la cuadra, lo sentí, el aire cambiando, como la presión bajando antes de una tormenta. Comenzó con un solo chasquido en mi oído, una línea que no había activado. Luego botas pesadas, con punta de acero, marchando con decisión. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Siguieron jadeos. Policía militar con equipo completo, emblemas relucientes. Cada paso resonaba con más fuerza que la música, ahora cortada a mitad de compás. Cada invitado se quedó gélido. Las conversaciones colapsaron a media frase. Las copas de vino se ladearon y se detuvieron. En el centro de la formación, Juan. No lo había visto desde el día que dejé Clave de Cristal con nada más que una caja de cartón y una confianza magullada. Era mayor ahora, más enjuto, más afilado, pero los ojos eran los mismos, todavía ardiendo bajo el silencio. Escaneó la sala como si hubiera memorizado cada ángulo. Entonces me vio. Un latido, dos, sin palabras. Simplemente se llevó dos dedos al auricular y dijo con claridad, confirmado. Cifra autenticada. Esa única frase detonó la quietud. Los policías militares se dividieron en formación y se dirigieron directamente hacia Vite. Esteban parpadeó, confundido, todavía ajeno a que el cazador ya estaba dentro de la jaula. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Vite, en mitad de un chiste, ni siquiera llegó al remate antes de que dos oficiales le agarraran los brazos. Queda detenido por espionaje, extracción no autorizada de datos clasificados y violación del protocolo internacional. Más jadeos. Aparecieron teléfonos. Las linternas parpadearon. Hay un error, tartamudeó Vite. Yo, tengo autorización. Ya no, respondió Juan. Fuiste marcado hace 3 horas. ¿Por quién? Juan ni siquiera parpadeó. Cifra. Vite me miró de verdad, por primera vez. Entonces la comprensión se fracturó en su rostro como cristal bajo presión. No, ella es solo, Esteban intervino, furioso. Es mi hermana. Ya ni siquiera es militar. Los ojos de Juan se desplazaron hacia Esteban, su voz plana. Señor, por favor, dé un paso atrás. Esta es una investigación activa. Pero Esteban avanzó, alzando la voz. Elena, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando? Toda la sala observaba ahora. No me moví. No lo necesitaba. Vite estaba siendo esposado, sus derechos leídos. Un ayudante diplomático se quedó boquiabierto, incapaz de articular palabra. Juan me miró una vez más y asintió levemente, no por mando, sino por reconocimiento. Luego se dio la vuelta, dirigiendo la extracción. Esteban se volvió hacia mí de nuevo, con el rostro pálido, temblando por algo entre la furia y la incredulidad. Elena, ¿qué es esto? Lo miré a los ojos. Todos esos años de ser despreciada, burlada, borrada, etiquetada como solo una camarera, solo emocional, solo una mujer. Ahora no dije nada. Simplemente sostuve su mirada y le asentí deliberadamente una sola vez. Sin regodearme. Sin sonrisas burlonas. Solo la verdad. Retrocedió un poco, tambaleante. Cifra, susurró, como si saboreara una palabra que nunca había aprendido a deletrear. Pero para entonces, el momento ya lo había superado. El verdadero juego ya había terminado.
El equipo de extracción desapareció por el pasillo con Vite. Los invitados empezaron a susurrar de nuevo. La música se reanudó sin mucho ánimo, como si no estuviera segura de tener derecho a sonar. Caminé hacia la mesa donde reposaba mi auricular. Lo dejé, me giré y salí del salón, no en retirada, sino de regreso. La gala de la embajada había terminado hacía horas, pero yo seguía sentada a solas en la penumbra de una sala trasera del consulado. Habían retirado la última copa. Las lámparas de araña arriba se apagaron hasta quedar en un suave zumbido. Me había quitado el uniforme. Ya no era camarera. Nunca lo había sido realmente. Un golpe suave en la puerta. Elena, dijo una voz. Reconocí esa voz. No la había oído en años, pero estaba inalterada. Juan. Entró, ya no era el analista de rostro fresco que recordaba. Su uniforme lucía ahora los galones de mando. Parecía más viejo, más desgastado, pero la forma en que evitaba mis ojos decía algo más profundo. Te debo algo, dijo, extendiendo una unidad de memoria. La acepté sin confiar aún en que fuera lo que esperaba. Es el audio completo, dijo. La grabación original, sin cortes, sin alteraciones. La que nunca pudiste escuchar. Mis manos se cerraron sobre el plástico. ¿Tenías esto? Tenía acceso a ello, pero no hablé. No hace 3 años. Tragó saliva con dificultad. Me tocaba un ascenso. Me quedé callado. Ahí estaba, no solo traición, sino cobardía disfrazada de ambición. ¿Por qué ahora?, pregunté con frialdad. Juan miró hacia abajo. Te vi esta noche. Vi quién sigues siendo, y a quién dejé que borraran. No te merecías lo que te pasó. No respondí. Conecté la unidad a mi portátil seguro. La grabación se cargó, la estática familiar llenó la sala, seguida por la voz de mi padre, su tono profundo y deliberado. Si estás oyendo esto, significa que me han enterrado, comenzó. Dejé un rastro, Elena, cuando se suponía que no debía hacerlo. Clave de cristal no era solo una operación. Era una tapadera. Alguien en el interior estaba intercambiando inteligencia clasificada por inmunidad extranjera. Pero no podía dar nombres. No sin pruebas. La cinta hizo clic. Una pausa. Luego se reanudó. Debes encontrar al comprador. Al que más temía es alguien en quien Esteban confiaba. En los archivos figuraba como Marlin. Pero tú lo conoces. Estuvo en nuestra mesa durante años. El mejor amigo de tu hermano. Se me encogió el pecho. Solo había un hombre al que Esteban siempre había llamado su hermano de armas. El coronel Diego Bosch. Solía sentarse a mi lado en las barbacoas familiares, revolviéndome el pelo y llamándome genio silencioso. Recordaba su risa, la forma en que siempre le traía puros a Esteban del extranjero. Recordaba cómo se desvaneció tras la muerte de mi padre. Sin llamadas, sin cartas. Juan me observaba mientras yo procesaba todo. Por eso vine, dijo. No eras inestable. No fuiste descuidada. Tenías razón. Y yo ayudé a que te silenciaran. Cerré el portátil. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté de nuevo. La culpa no devuelve 3 años. Sacudió la cabeza. No, pero quizá pueda ayudarte a completar lo que tu padre empezó. Un largo silencio se instaló entre nosotros. ¿Sabes dónde está Bosch?, pregunté finalmente. Juan asintió. Ha estado destinado fuera de Stuttgart. Pero hay informes de él reuniéndose con de la cuadra antes de cada informe de seguridad. Fuera de registro, sin actas. Miré hacia la oscuridad. Entonces la gala solo fue el principio. Juan buscó en su abrigo y sacó un sobre. Hay más, registros de vuelo, facturas de hotel, conversaciones rastreadas a través de teléfonos desechables. Suficiente para iniciar una cadena. Lo tomé sin decir palabra. Mis manos estaban firmes.
Elena, dijo suavemente, aún tienes tiempo de alejarte de esto. Nadie te culparía. Yo sí, dije. Esbozó una sonrisa triste. Imaginé que dirías eso. Cuando se disponía a marcharse, lo detuve. ¿Por qué trajiste esto realmente? Miró hacia atrás. Porque la primera lección que me enseñaste fue que el silencio no ayuda a nadie, y yo he estado callado demasiado tiempo. Salió, con la puerta haciendo un suave clic al cerrarse. Me quedé sentada un buen rato. Luego deslicé la unidad en un bolsillo oculto de mi bolso, cogí mi teléfono y marqué un número de memoria. Raíz gris, dije cuando se conectó la línea. No hemos terminado. Y lo decía en serio. Estaba en mi pequeño apartamento, mirando el cursor parpadeante en la pantalla. Mis dedos sobrevolaban el teclado. El archivo de audio final estaba listo, sin editar, completo. La voz de mi padre preservada a través del tiempo y la traición. Había esperado 3 años para esto, o quizá toda mi vida. Juan me había entregado la grabación sin ceremonias, con su culpa flotando en el aire como humo estancado. No pidió perdón. Sabía que no debía. Yo tampoco se lo ofrecí. No todavía. En su lugar, subí el archivo a un portal de transparencia militar de acceso abierto, algo por lo que mi padre había luchado una vez para crear. Un clic, y todo lo que él se había jugado la vida por decir sería escuchado, no solo por analistas o altos mandos, sino por las mismas personas a las que el sistema afirmaba proteger. Mientras la barra de progreso avanzaba hacia el final, me susurré a mí misma, esto no es venganza. Es la verdad reclamando oxígeno. Se publicó en 3 minutos. Al amanecer, el fuego se había propagado. Los canales de noticias se iluminaron con segmentos titulados, El último mensaje del informante, El regreso de Cifra, y Código de honor. En la capital, se convocó un subcomité especial. El Comité de Inteligencia del Senado pidió una audiencia de emergencia. Los altos mandos se apresuraron. No fui invitada a la audiencia, pero estaba bien. Nunca estuve destinada a ocupar el escenario. Yo era el eco. En su lugar, observé desde una pequeña cafetería cerca del estanque. La pantalla sobre la barra cambió a la cobertura en directo desde el Congreso. Cayó el mazo. La sala se quedó en silencio. Y entonces lo oí, la voz de mi padre, profunda, tranquila y deliberada. Si están oyendo esto, ya no estoy vivo. Eso no es tragedia, es oportunidad. Mi nombre es el coronel Raimundo Mora. Serví bajo clave de cristal y vial azul. Cifra fue mi proyecto, sí, pero también era mi hija. Su nombre es Elena. Para aquellos que la desprestigiaron, que enterraron lo que encontró, que se lucraron mientras mirábamos hacia otro lado, este es mi informe final. La sala se volvió más silenciosa mientras su voz llenaba cada rincón. Habló de fallos sistémicos, de transferencias de datos sin rastrear, de personal eliminado para ocultar filtraciones de archivos, filtraciones rastreadas hasta un hombre, Gregorio Solán. Un nombre que no había oído en años, pero que conocía bien. Solán era el mejor amigo de Esteban en la universidad. Se habían alistado juntos, ascendido juntos, y por los registros de voz que incluyó mi padre, estaba claro, puede que Esteban no lo orquestara, pero lo había sabido. Mi mano tembló alrededor de la taza de porcelana. No lloré. No maldije. Simplemente me senté y escuché mientras mi padre restauraba mi nombre. Cifra nunca fue diseñada para la venganza. Fue creada para la precisión, para encontrar, aislar y descodificar lo que otros llaman caos. Si ella está oyendo esto, Elena, recuerda, eres Cifra, no por los aplausos, sino para que el error no se repita. Esa última línea aterrizó como un martillo envuelto en terciopelo. Cerré los ojos y guardé su peso en mi memoria. La cámara dentro del Congreso cambió. Allí estaba, mi pequeña contribución. El único objeto físico que había enviado esa mañana, una placa de plata, rayada y desgastada pero limpia.
Estaba sobre la mesa de la audiencia junto a un vaso de agua. Cifra grabado en ella. Sin apellido, sin rango, sin unidad, solo una designación antes borrada, ahora visible bajo las crudas luces de la rendición de cuentas. La audiencia pasó a sesión cerrada tras 23 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta. Al día siguiente, Solán dimitió. Vite fue acusado de 4 cargos de espionaje. Esteban desapareció de los medios, pero no de mi memoria. Caminé hacia el estanque aquella noche, sola. Sin medallas, sin procesiones, solo yo y la verdad que había cargado. Una niña pasó por delante, sosteniendo la mano de su madre. Se detuvo y señaló mi placa de identificación, todavía prendida a mi abrigo. Cifra, leyó ella. Ese es tu nombre. Sonreí. No, es en lo que me convertí. Y dejé que el silencio respondiera el resto. 3 días después de la audiencia, encontré un paquete en mi puerta. Sin dirección de remitente, sin sello, solo mi nombre, escrito de puño y letra de Esteban. No me apresuré a abrirlo. Dejé que reposara en la mesa de mi cocina mientras hacía té, barría el suelo y observaba cómo el cielo cambiaba de color por la ventana. El peso de esa caja no era simplemente físico. Presionaba el aire. Cuando finalmente la abrí, reconocí el aroma antes de ver el contenido: papel viejo, cuero desgastado, un rastro de la colonia que Esteban siempre le robaba a nuestro padre. Dentro había un viejo diccionario de francés. Su lomo estaba agrietado, las páginas suaves y amarillentas. No lo había visto en décadas. Este era el mismo libro que mi abuela había usado para enseñarme a hablar cuando era muda de niña, cuando las palabras se negaban a salir de mis labios, cuando este libro fue como sobreviví, como traduje el mundo. Palabra por palabra, página por página. Pegada a la portada interior había una nota, solo unas líneas, escritas en francés. JENAI passé coute, mais maintenant J. Ellis. No escuché, pero ahora leo. No había firma, pero no la necesitaba. Esteban nunca se disculpaba como los demás, sin súplicas, sin derrumbes, solo con gestos simples y limpios, de los que uno tenía que elegir interpretar. Esta era su forma de reconocer: lo supe, y elegí mal. Y tal vez ahora estaba eligiendo de otra forma. Me senté con el libro un buen rato, mis dedos recorriendo las palabras subrayadas, entradas rodeadas a lápiz de años atrás. Traición, traición. Familia. Vérité, verdad. Recordé la noche que dejé de hablar. La noche que escuché a nuestro padre decirle a nuestra madre: Elena no está rota. Solo está ocupada descodificando. No era lástima. Era fe. Él creía que yo era más que mi silencio. Cerré el diccionario suavemente y lo dejé junto a la caja de madera que una vez guardó su última grabación. Los 2 objetos descansaban ahora juntos en mi estantería. Uno me había enseñado cómo entender. El otro me recordaba lo que cuesta entender. No lloré. No había nada que lamentar, solo espacio para respirar. Algunas personas esperan una conclusión limpia, un desfile, un triunfo judicial. Pero he llegado a comprender que eso son ilusiones. El cierre real no llega con una última palabra. Llega en el silencio, en la elección de no reabrir una herida. La carta de Esteban, si es que era eso, no era un ruego para reconectar. Era un espejo, uno que simplemente preguntaba: ¿me ves ahora? Y mi respuesta, mantenida en silencio, fue sí. No respondí. No necesitaba hacerlo. A veces la respuesta más poderosa es seguir descodificando. Estaba nevando suavemente. Me senté sola en el viejo banco del parque, el mismo al que mi padre solía llevarme después de mis citas de terapia del habla. Cuando apenas hablaba. Cuando el silencio era más seguro que la malinterpretación. Metí la mano en mi abrigo y recuperé la misma caja de madera, la que había llevado a través de zonas de guerra y salas de justicia, a través de traiciones y renacimientos. La abrí lentamente,
mis dedos rozando la cinta atada con una cinta, la que una vez se sintió como una herida. Ahora se sentía como un latido. Me puse el viejo auricular. El viento me cortaba las mejillas, pero la voz en mi oído era cálida. Coronel. Cifra. Mi nombre. Mi nombre real. No Elena. No solo una camarera. No la hermana que falló. Cifra, la que descodifica. No lloré. No porque no estuviera conmovida, sino porque finalmente me había quedado sin cosas que demostrar. Ya no necesitaba ganar. Ya había ganado, silenciosamente, completamente, en mis propios términos. A veces la justicia no ruge, susurra. Antes de despedirnos, nos encantaría saber, desde dónde nos ves. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Cuéntanos en los comentarios, los leemos todos con gratitud. Y si esta historia te llegó al corazón, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias así, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Estés donde estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera pacientemente hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.